soy Perfecto, artista gráfico transmitiendo desde Santiago de Chile y yo quiero hablarte de un tema que nos toca a todos los creativos. Arte y salud mental. Ok, primero que todo tengo que hacer un disclaimer. Yo no soy psiquiatra ni tengo formación para diagnosticar a nadie, así que esto no puede ser tomado como terapia ni de ninguna manera como un consejo médico. Segundo, los síntomas y trastornos psíquicos son tan reales como los físicos, así que si estás pasando por un momento de depresión, de angustia, de algún trauma, algo que te atormenta o que está afectando seriamente tu productividad, ve y consulta con un especialista. No te sientas débil ni avergonzado por eso. Ok, la idea para este video surgió a instancias de un seguidor que era aficionado a crear, a las artes, y que paralelamente trabajaba en el sector de salud, que como sabemos a propósito de la pandemia ha estado súper afectado. Entonces me hizo una consulta que me pareció bastante oportuno responder a través de un video. ¿Qué se hace cuando quieres crear pero no sientes las ganas, no sientes la motivación porque estás viendo muy de cerca el dolor o la muerte? Y bueno, no quiero darle un carácter sombrío a este video, así que voy a tratar de dar mis inspiraciones de una manera que apunte más a soluciones que a problemas. En primer lugar, es un hecho que genio y locura están emparentados, ya sea porque se tiene esta idea popular de que los artistas suelen ser personas irreverentes que van contra la norma, y eso se considera en muchos casos una genialidad, o que de ahí puede surgir ideas nuevas o que rompen esquemas. Pero no es menos cierto que los artistas tenemos una sensibilidad a flor de piel, y a veces esa susceptibilidad emocional nos hace más propensos a vaivenes o incluso a trastornos. Es más, la historia del arte está cruzada por grandes artistas que conocieron en carne propia la enfermedad mental, como por ejemplo Louis Wayne, Vincent Van Gogh, Edvard Munch o la misma Diane Arbus, cuya depresión la condujo finalmente al suicidio. Pero claro, no quiero que nadie pierda la cabeza por esto, porque así como existe un lado ominoso de la enfermedad o el trastorno mental, también hay uno luminoso. Y es que también depresión, angustia, melancolía o desesperación pueden ser combustibles súper potentes para crear obras o para activar el genio creativo. Como bien dijo el poeta y novelista alemán Rainer Maria Rilke, si me quitan mis demonios, se irán también mis ángeles. En lo personal prácticamente no conozco un gran artista que no haya tenido alguna vez una crisis de angustia. Sin exagerar, yo encuentro que es casi un rito de iniciación para ingresar al mundo del arte. Yo mismo pasé fuertes crisis de pánico cuando era más joven, a los 25, 26 años, y hasta cierto punto podría decir que me autoterapié leyendo mucho sobre psicología, psiquiatría en esa época, pero también descubrí la literatura, y eso podría decir que fue una tabla de salvación. Encontré que en la novela, en la poesía, había grandes escudos para enfrentar la realidad. Y también en el arte, por cierto, muchos de mis héroes pasaron por situaciones muy dolorosas, lo que finalmente se convierte en motivación y estímulo, porque si las personas que más admiras pasaron por situaciones tan críticas, tú sabes que puedes hacerlo también. Y bueno, respondiendo a la pregunta original, ¿qué se hace cuando estás pasando por un estado depresivo? Cuando no tienes ganas de crear, cuando no encuentras el norte. Yo creo que en simple ante ese escenario hay dos respuestas. Una es que primero no te esfuerces, date un tiempo para recuperarte, retírate si es necesario, descansa, no te esfuerces a crear, no te agregues más estrés, ¿para qué? No sé, al menos en mi experiencia cuando he creado obras en una situación de bajón, de alguna ruptura sentimental o cuando he tenido algún fracaso o no estoy sencillamente con fuerzas para hacer eso, finalmente uno termina haciendo cosas que luego no quiere mostrar, que más bien prefiere sepultar, que no te interpretan, que no te representan, o sencillamente el propio resultado te avergüenza. Entonces no tiene sentido seguir insistiendo en algo que finalmente vas a querer solamente ocultar o imaginar que nunca existió. Pero por otro lado, el arte también cumple una función terapéutica, te ayuda a procesar emociones, a sacar hacia afuera lo que tienes guardado y que de pronto uno no sabe cómo expresar en palabras. Hasta el día de hoy se ocupan ejercicios artísticos para ayudar a enfermos mentales o personas que están pasando por una etapa de desadaptación para que vayan canalizando sus emociones. De hecho, no es necesario que seas técnicamente muy especializado. Hay una obra magnífica en el arte naif, que es como una corriente artística de personas que no tienen formación profesional y que han encontrado en el arte una rama muy potente para darle forma a sus estados anímicos. Incluso durante la pandemia, con todo lo desmotivante o trágica que puede llegar a ser, se reveló un aspecto súper interesante del arte, y es que es como una forma de terapia colectiva, gratuita aparte. Reveló que si bien el arte puede ser inútil en un sentido utilitario, es muy necesario en la medida en que distrae, hace reír e inspira a través de música, películas, libros, o lo propio que yo hago, que son dibujos. Humor gráfico que entretiene a la gente y la saca un poco del tráfago de su día. Ahora, no hay que confundir trastornos o etapas de desadaptación en personas normales con enfermedad mental pura y dura, como por ejemplo bipolaridad, depresión, esquizofrenia, alcoholismo. Es absolutamente normal que personas sin un historial psiquiátrico pasen por etapas de desadaptación, donde se sienten bajoneados o incluso deprimidos, que no tienen ganas de nada, algo que se ha visto acentuado con esta situación, por ejemplo, de una pandemia. Pero algo muy distinto es el reino de las enfermedades mentales, y en ese caso es algo que a mí me excede en todo tipo de consejos. Si estás viviendo algo de esa índole o conoces a alguien que podría estar en ese escenario, mi consejo es que consultes con un especialista. No trates por tus medios de sacar a una persona en esa condición, porque tú tampoco tienes formación profesional para enfrentar o manejar a una persona en ese cuadro.
Si hay una propiedad que tiene el arte, el dibujo, la música, la fotografía o la que sea, es que es sumamente relajante. Te distrae, te absorbe. Y en ese sentido hay que aprovecharlo cuando estás pasando por un momento de estrés o de angustia o de depresión. No se trata que tengas que forzarte a parir obra que sea sumamente buena calidad, porque seguramente no la vas a hacer. Algo súper útil como ejercicio, para lo cual no necesitas ni siquiera entrenamiento técnico, es hacer lo que en inglés se llama los doodles, o sea, los dibujos o rayados sin ningún sentido. Coge un papel y un lápiz y vas haciendo texturas, vas haciendo formas. Si le das el tiempo suficiente vas a darte cuenta cómo de pronto estás absorto tratando de terminar las líneas o de completar una página. Incluso había por ahí unos librillos que eran más o menos famosos, estos donde tenías que colorear unas flores o unas formas dispersas, no sé. Pero se inventaron justamente por eso, porque son súper relajantes. Y bueno, yo soy de los que piensan que no hay que menospreciar los trastornos psíquicos, pero tampoco romantizarlos, porque he visto que esto suele suceder mucho en el círculo de los artistas. Que algunos, no sé, hacen alarde de su ansiedad, dicen, estoy siempre angustiado, qué sé yo, o de sus trastornos obsesivos compulsivos, muchas veces inventados. Es que el TOC no me permite hacer esto, qué sé yo. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque finalmente te vas identificando con algo que puede ser incluso autosugestión. Por lo mismo, seguramente estarás enterado que los psicólogos nunca le dan un diagnóstico a un paciente. ¿Por qué? Porque saben que lo van a condicionar. El paciente empieza a comportarse según su cuadro, o incluso lo empieza a usar de excusa para vivir. Entonces, como digo, sin desmerecer la realidad de los síntomas y los trastornos psíquicos, porque es algo que uno verdaderamente siente, no está inventando, por mucho que no de un signo visible, como otras enfermedades. Así todo, creo que la idea es salir de eso, encontrar las soluciones más que quedarte empantanado en el problema. Porque como advierten los propios psicoterapeutas, la idea es que una persona no se pase toda la vida en terapia. Por mi parte, como lo mencioné antes, me sirvió mucho leer sobre psicología y psiquiatría. No tanto porque yo tratara de reemplazar a un médico, sino que eso me ayudó un poco a racionalizar mis emociones, a entender lo que yo estaba viviendo. Y eso evidentemente es como un ejercicio de musculatura para tu cerebro emocional, hacerlo un poquito menos lábil, controlarlo, manejarlo un poco mejor. Y entre esos libros hay uno que recomiendo mucho, que es de un psiquiatra francés que se llama Christophe André, y el libro se titula Psicología del miedo. Eso sí, hay que hacer una advertencia porque él es de la escuela conductista, y yo sé que a algunos psicólogos no le hacen mucha gracia porque básicamente lo que te enseña es que tienes que exponerte a aquello que te da miedo. Pero insisto, no hay que romantizar ni idealizar mucho los trastornos psíquicos, porque también existen prejuicios o ideas populares que han conspirado contra la recuperación muchas veces o el tratamiento de personas que podrían curarse. Un ejemplo es la idea archimanida de la relación entre locura y genio. Si bien es cierto que puede existir en algunos casos, y efectivamente han habido grandes artistas que han pasado también por etapas o han tenido una personalidad que ha tendido más bien hacia la susceptibilidad emocional, en verdad los expertos en el reino de la salud mental saben que las personas que son cabalmente enfermos mentales ven afectada muy seriamente su productividad, o cuando están pasando por alguna de esas etapas dejan de producir obra, o ven una merma muy pronunciada en la calidad de su producción. También hay que tener cuidado con el uso de drogas legales o ilegales, porque aunque provocan un alivio momentáneo, por lo mismo es muy fácil quedar enganchado. Hace años me tocó en un seminario sobre literatura y alcoholismo, y ahí uno de los panelistas explicaba que se suele dar en este rubro de las artes la confusión entre personas talentosas que de vez en cuando recurren a estupefacientes, a alcohol, qué sé yo. Y por otro lado están los epígonos, que son personas que no tienen esas cualidades, no tienen esa gran creatividad o ese talento, sin embargo imitan a sus ídolos en esa conducta, ya sea en la droga, en el tomar, y a la larga quedan enganchados en la droga y no hacen gran obra. Entonces no le apuestas tu ficha a droga, porque eso no va a reemplazar un talento si es que no lo tienes. Y lo más probable es que termine haciéndote un daño a largo plazo. Y bueno, si tu idea es potenciar la creatividad, si está un poco dormida o está afectada por una situación anímica, hay diversos factores que son tanto más útiles que sentarte frente a una página en blanco y tratar de parir una idea cuando no tienes las ganas. Por ejemplo, la actividad física. Eso me lo dijo hace años un doctor. Tienes que saber que la actividad física es el mejor remedio contra el estrés, porque es natural y te distrae. En mi caso, lo que yo hago es andar en bicicleta. Me ayuda a despejar la cabeza, salgo y veo otro entorno, tomo otro aire. Y es curioso que cuando regreso de un paseo en bicicleta de 1 hora y media, 2 horas, vuelvo súper inspirado, me cambia todo el estado de ánimo. Aquí es importante decir que la creatividad se nutre de dos fuentes aparentemente contradictorias: estímulos nuevos y aburrimiento. Por el primero entiendo no encerrarse en tu cabeza o en tu oficio, practicar otras cosas, como por ejemplo en mi caso música, lectura, ver documentales, películas, salir a caminar. Y en cuanto al otro, date permiso para aburrirte. El ingenio también se alimenta de tiempos muertos. No todo tiene que ser ocupación ni diversión. También súper importante las relaciones sociales. Cuando estás pasando por una fase de bajón es natural que uno se va hacia adentro, se repliega del mundo. Y eso, aunque es necesario y comprensible,
también te puede hacer daño si te quedas solamente entrampado en esa fase. Intenta buscar otras voces, escuchar amigos. No necesariamente te tengas que juntar, porque ahora, claro, en pandemia es un poquito difícil. Otras personas te pueden dar una perspectiva distinta, enseñarte a afrontar un problema de una manera mucho más sencilla que a lo mejor a ti no se te había ocurrido. E incluso una sola conversación ya te distrae, te libera un poco esos fantasmas que muchas veces están dando vuelta en tu cabeza, de ansiedad, de angustia, qué sé yo. También el sueño es súper importante, respetar tus horas de sueño, darte permiso si es que estás cansado, si estás agotado anímicamente, si no tienes ganas. Échate una buena siesta, duérmete el fin de semana, quédate en cama. El sueño por lo demás tiene una cualidad que es fisiológica, que cuando estás pasando por ejemplo por una etapa de estrés o estás deprimido, esa es una forma de recuperación que tiene el cuerpo, de recargar la batería. Y junto con eso una buena alimentación, no te quedes enganchado en la comida chatarra, porque eso créeme que tiene incidencia también en tu estado de ánimo. No quiero decir que uno tenga que volverse como un asceta, ¿eh? Yo tampoco tengo una... digamos, soy el mejor ejemplo de alimentación, pero sí tratar de matizarlo, aprende a cocinar. En mi caso eso ha sido sumamente positivo. Y por último, si necesitas hablar con alguien, cuenta conmigo. Yo no tengo una formación profesional, como dije al comienzo de este video, y también mi agenda, está bastante ocupada. Pero así todo, no quiero que ninguna persona se sienta en algún momento que está en un callejón sin salida como uno tal vez lo vivió en su etapa temprana, o sea, en la adolescencia. Entonces, si de pronto quieres conversar con alguien, si estás solo, ya sea déjame un comentario o trata de ubicarme. No prometo que voy a responder a todas tus inquietudes ni que lo voy a hacer de inmediato, pero sí, aunque puedo ser una rata en muchos sentidos, te doy garantía que soy una persona empática. Y para eso están las redes sociales, ¿no? Déjame tu comentario acá mismo en el video. Y bueno, espero haber despejado un poco tu cabeza y que este video te haya servido. Si fue así o si crees que puede ayudar a otra persona, porfa dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos.